Marco Antonio Cruz Arellano nació en Riobamba el 23 de junio de 1945. Es técnico en empresas y actividades turísticas y ha escalado todas las montañas y volcanes del Ecuador y diversas cumbres en América del Sur y Europa. En 1976 fundó la operadora de turismo Expediciones Andinas, de la cual es gerente propietario. Esta empresa está dedicada al turismo de aventura, especialmente al montañismo, trekking, turismo ecológico y educacional en parques nacionales, reservas naturales y áreas afines. En 1985 adquirió un área de páramo a 4.000 metros de altura en el Valle de Totorillas, al sur del Chimborazo, con la idea de proteger y conservar este importante ecosistema, y reintrodujo las especies originarias de llamas y alpacas. El conjunto completo se llama Chimborazo Lodge. Hola, buenas noches amigos, bienvenidos a un programa más de Quinta Parada. Esta noche tenemos la presencia de un invitado muy especial, un ser humano maravilloso, un amigo de la casa a quien recibimos con todo nuestro cariño y pues muy contentas con Sandy y José María porque estamos seguras de que lo que Marco Cruz Arellano va a compartir esta noche nos va a maravillar. Bienvenido, Marquito, a nuestro programa y muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación. A ustedes muchas gracias. Gracias, Marquito, por estar aquí. Es un honor para nosotros contar con todo un personaje como usted es. Iniciamos esta charla preguntándole a usted cómo era su vida cuando usted era joven, cuando usted era soltero, no tenía obligaciones. Bueno, yo cuando era soltero yo era un aventurero que andaba por todo el mundo. Pero mi vida comenzó muy temprano en la aventura, en la montaña. Yo cuando todavía era un niño, tuve un gran descubrimiento en esa época. Muy poca gente, muy pocos eran andinistas aquí en el Ecuador. No se conocía la práctica del montañismo. Y yo tuve la suerte de ser vecino de los padres italianos del Colegio San Salesiano de Riobamba. Y estos padres, en su formación, practicaron y aprendieron el montañismo en el Monte Blanco, en los Alpes del norte de Italia. Y estos practicaban y cuando nos preparábamos para hacer la primera comunión en el oratorio del Colegio Salesiano, nos llevaron a todos los guambras en un camión a las nieves del Chimborazo, que para nosotros era una cosa extraña, como ver la luna. Nadie conocía el Chimborazo y es raro porque el Chimborazo vemos de todas las plazas y de todas las calles de Riobamba se ve el Chimborazo. Y para mí eso fue un descubrimiento, una cosa maravillosa que me cambió mi vida. Después de esa primera experiencia maravillosa, como éramos vecinos, papá era fotógrafo en los ratos libres, después que salía de su escuela de enseñanza primaria en la Simón Bolívar de Riobamba. Tenía un cuarto oscuro, fue por muchos años el fotógrafo de Riobamba. Y sus padres venían a revelar, a aprender fotografía tradicional en el cuarto oscuro de papá. Y éramos amigos y con esta facilidad, con este pretexto, yo me hacía invitar al Chimborazo y así tuve la oportunidad de ir cada vez más a la montaña, que es una maravilla. Entonces, digamos, Marquito, que fue amor a primera vista. Sí, fue un descubrimiento realmente. Y yo he sido afortunado, no por mis cualidades, sino gracias a Dios. Y yo desde ese primer momento me embarqué en todo, en todas las cosas, sin preguntar a dónde, ni cómo, ni cuándo. Vamos a la montaña, y yo decía, vamos a la montaña. Qué lindo, qué hermoso. Y hasta ahora, tengo la suerte de hasta ahora que sigo trabajando en mi profesión, yo soy profesión de guía de montaña. Acabo de renovar a mis 78 años la licencia de guía de montaña con la esperanza de seguir trabajando en esto. Y ahí les cuento que hay días que yo pagaría para hacer mi trabajo. Qué lindo. Apasionado entonces. Sí, es una suerte de vivir con esa pasión, con ese amor, en un ambiente tan maravilloso que para mí las montañas son como un templo, donde entendemos la emoción que le embarga en estos momentos y créame que
Le escuchamos hablar a usted y nos maravilla que esté con nosotros esta noche compartiendo estas vivencias tan íntimas. Y justamente es ahí donde me gustaría hacerle esta pregunta, ¿no? Viéndole lo emocionado que usted está, ¿qué es lo que usted siente cuando logra estar en la cima del Chimborazo y ver semejante majestuosidad? Verá, no solamente la cima, porque muchas veces se llega a la cumbre del Chimborazo y no se ve nada. Viento, neblina, frío, son más bien, como dicen los extranjeros, yo siempre ofrezco cuando vamos al Chimborazo 50-50, mitad y mitad, porque así es más o menos la verdad. La mitad del tiempo no se ve nada. Pero lo que se ve, esas sensaciones maravillosas, sentimientos dentro de uno. En ese templo, como les digo, que es la naturaleza. La montaña se acerca a Dios. Qué maravilla. Entonces uno tiene que estar realmente privilegiado. Yo soy, en eso doy gracias a Dios por ser un privilegiado de haber descubierto esta actividad, estos momentos maravillosos que tengo en la vida. Y esto me ha abierto el mundo, a todo el mundo, desde Huambra, viendo desde la cumbre del Chimborazo, cuando la primera vez vi el Cotopaxi, la Antizana, las otras montañas, y dije, voy a subir. Y cuando yo cumplí 18 años antes de graduarme en el bachiller, yo subí a todas las montañas del Ecuador, inclusive el altar que nadie había subido. Yo fui el primer ecuatoriano en subir al altar. Y esta actividad me abrió sus horizontes. Después tuve la suerte, me busqué la manera de irme a Europa porque buscando los nuevos horizontes. Por supuesto. Ver más allá. Y tuve la suerte de ir buscando mi camino, de encontrar a través de varias aventuras, de varias peripecias, y pude lograr cosas que yo ni me imaginé en los más remotos sueños de haber hecho realidad lo que de guau yo soñaba. ¿Y usted estudió andinismo? ¿Usted es profesional en esto? Sí, yo hasta cuando me fui, antes de irme a España, yo aprendí el andinismo de las personas que sabían, de las personas que nos visitaban. Nos regalaron manuales de esa época de cómo usar las técnicas, los implementos de andinismo, pero solamente era visual. Nosotros practicábamos con cuerdas de cabuya. Aprendimos a hacer rapel ahí en la quinta de Fernando Díaz, ahí cerca del Batán, hay unas rocas antiguas, y ahí aprendimos a escalar, y todo mi mundo se transformó en buscar estas maneras, y tuve la oportunidad de leer. Desde el principio esos padres mismos me facilitaron unas lecturas que de ahí me fui formando, me fue abriendo el corazón para poder aprender tantas cosas que nos enseña la vida y la naturaleza. Claro que sí. Solamente, claro, íbamos de una forma ignorante, sin saber nada, maravillados, encandilizados con todo lo que veíamos, con todo lo que descubríamos, pero no entendíamos nada. Y eso nos ha abierto para entender, para aprender. Todos los días estoy aprendiendo. Por supuesto, de las plantas, de las rocas, de la geología, de los glaciares y también de la historia. A través del montañismo, yo he descubierto otra montaña, la montaña de libros que hablan de estas aventuras, de estas exploraciones que hace más de 100 años comenzaron la gente, animada por este espíritu que tenemos los hombres de descubrir cosas nuevas, de llegar siempre más lejos. Hay montones de libros que nos expresan la filosofía, los pensamientos de esas vivencias, y eso me ha ido enriqueciendo enormemente. Y hasta ahora soy un gran lector. Ojalá haya entendido por lo menos la mitad. Por supuesto. Estamos seguros que sí, por supuesto, ¿cómo no? Pero Marquito, nos han contado por ahí un pajarito que a más de su pasión por el andinismo, ha tenido usted en la vida otra gran pasión, la tauromaquia. Pero es de familia. Sí, obviamente Claro. Usted viene de una familia taurina, ¿no? Su hermano, su sobrino. Nuestra familia, nuestros primos, un caballero riobambeño con un gran conocimiento. Y el amor que tiene a esta actividad, y es su padre, don Carlos Cruz Escobar. Sí. Es uno de los sabios. Muy orgulloso. Es uno de los sabios de la tauromaquia de aquí,
Una enciclopedia. Con una enciclopedia, una persona con un gran corazón. Y todo ese ambiente de niño, con mi hermano Mariano, con los primos, con los vecinos, soñábamos con esta locura que es ser torero. Pero claro, es un milagro. Llegar a ser torero es lo más difícil del mundo, como una estrella de rock, más difícil que estrella de rock. Pero de todo eso, toda esa pasión enorme, yo poquito a poco fue dejando por la montaña. Y con gran disgusto a mi abuelita, que era una gran taurina, una chambeña de mucha raigambre. Ella se disgustó mucho cuando me dediqué a la montaña. ¿Ah, sí? ¿Ella quería que sea torero? Quería, sí, soñaba de que algunos de nosotros seamos toreros y buenos toreros para salir de la pobreza. Pero bueno. Y eso, en el fondo, a pesar de que ahora yo me he dedicado a otra actividad completamente nueva en países que ni siquiera conocen esto, yo he tenido la oportunidad en España, en México, en los países taurinos, de asistir a las corridas de toros. Aquí también cuando todavía teníamos la feria, éramos abonados de los toros por muchos años. Y he tenido la suerte de leer, de estudiar. Ahora soy un estudioso, tratando de imitar en algo a su papá, de aprender, porque es parte de la cultura. La historia de España se puede entender a través de la historia de la tauromaquia. Qué pena que aquí en Ecuador nosotros renegamos de eso, una parte de nuestra raigambre, de una parte de nuestra identidad. Nosotros somos un pueblo mestizo y yo creo que debemos estar muy orgullosos de nuestro ancestro indígena, muy rico, muy profundo, pero también lo español. Es como renegar padre o madre. Esa es nuestra realidad. Eso tenemos que, a pesar ahora de todas esas cosas que se han hecho políticas, ideológicas, en el fondo somos que los ecuatorianos somos una raza buena, que debemos identificarnos con nuestras profundas raíces indígenas y españolas. Qué lindo, qué lindo. Y también usted se decidió por bueno, las montañas, la naturaleza, porque le apasiona, ¿no? ¿Cómo conseguía usted o cómo consiguió sus primeros equipos para escalar? Bueno, es dificilísimo porque los padres tenían los equipos. Yo con la primera vez sí fuimos con un morral, los guamos con la gorra y llegamos hasta la nieve con palo. Oh. Pero cuando yo ya comencé a seguir a los padres, ellos me prestaban equipo. Y la primera vez que yo subí al Chimborazo, yo no pensaba subir. Cuando los padres subían a sus ascensiones al Chimborazo, yo me quedaba cuidando la carpa, limpiando los platos, cuidando del campamento. Pero ya cuando arreglaba todo, le seguía viendo las huellas hasta donde yo podía. Y un día subí hasta los 5.900 metros de altura por esa ruta de murallas rojas. Pero ahí ya se ponía la cosa dificilísima, era peligrosa. Y con el palito que nos llamaban bordón, yo me bajaba, hasta ahí llegaba. Y la vez que yo subí a la cumbre, estaba el padre de Riobamba, ese italiano que vivía en Riobamba, con otro amigo que quería subir a la cumbre. Y este padre que le invitaba se enfermó y me dijo, tú tienes que acompañar. Y ahí me descubrí. Y dijo, ¿conoces? Digo, sí, conozco, hasta murallas rojas me he subido calladito. Pero vamos, sí sé por dónde se van. Entonces, con este señor subimos a la cumbre del Chimborazo. Pero la primera vez usted subió solo. No, yo no subía atrás de las huellas del padre hasta una parte. Ya se pone difícil, ahí no se podía pasar. Pero bueno. Porque esto no es de juego, es muy peligroso, se juega con la vida. Y prudentemente, con miedo, me bajaba donde había llegado. Pero esa noche nos preparamos, me prestaron el equipo, y con este padre, el visitante, le fui llevando por donde veía por donde subía. Y ya más tarde, ya salimos a las 3 de la mañana, ya me cogió el sol y se hundía mucho por el peso. Yo era un hombre delgadito, con 13 años. Iba, dijo, ándate adelante, tú no te hundes. Yo iba adelante. Llegamos a mediodía llegamos a la segunda cumbre, la cumbre Ventimilla. Y entonces este señor muy prudentemente me dijo, ya es hora, regresemos. Y de ahí estaba muy cerquita, 900 metros, ya se ve la otra cumbre. Y yo, no sea mal, vamos nomás, si avanzamos, vamos. Y yo le pinché y llegamos a la cumbre. Eso fue realmente increíble. Wow. Llegamos a las 2:30 de la tarde, un día maravilloso.
Despejado, con solazo. Yo no sentía nada, la nieve, el hambre, el frío, todo. No era consciente de esos peligros, simplemente que yo me dejé guiar por este hombre, él me enseñó lo básico y para mí fue un cambio de la vida. Se abrió un mundo completamente diferente. Desde ahí se enamoró perdidamente. Sí, me enamoré de la montaña, me enamoré de esa lucha que hay que tener interior, ¿no? De que uno da un paso y el otro paso y es para abajo. Dije, no, voy a seguir un poco más, voy a subir hasta el vómito, el frío, el miedo. Pero por otro lado, la curiosidad, ese desafío, era un llamado que me hacía así, ven, y yo me dejaba llevar. Y así comenzó mi pasión, este amor que dura hasta ahora, y poco a poco fui aprendiendo con experiencias, oyendo a la gente que contaba, leyendo los libros, y luego tuve la suerte de ir a España. En España se aprendía a escalar técnicamente. España tiene una gran tradición montañera, hay muchas montañas, los Pirineos, los picos de Europa. Cerca de Madrid están las rocas de Manzanares, de Gredos. Sí, mucho en Montserrat, cerca de Barcelona. Hay muchísimos sitios y hay una gran tradición. Y ahí tuve la oportunidad de aprender técnicamente. Y mucha gente, unos catalanes que llegaron acá, que subieron con los primeros españoles, que subieron al Chimborazo. Porque yo le cuento que desde la segunda vez que yo me fui al Chimborazo, a la cumbre, yo ya fui guiando. Claro, no era guía, yo era un guambra que conocía. Arriesgado. Que conocía por dónde se iba la gente. Pero yo les llevaba. Y poco a poco la gente, los poquísimos turistas aventureros que llegaban a Riobamba en esa época, en el tren, me buscaba el señor Arroyo, que era el dueño del hotel. Le iba a pedir permiso a papá para que yo les acompañe al Chimborazo. Qué lindo. Y desde ahí me convertí de guía. Yo, este año, el año que pasamos, el 2022, cumplí 50 años que yo trabajo como guía profesional aquí en el Ecuador. Qué maravilla, Marquito. Toda una carrera. Sí, toda la vida. Y yo, como les cuento, aspiro que Dios todavía me dé fuerza en el corazón y en las piernas para se le ve subiendo. Completito, se le ve sí, atlético, luce muy realmente bien. Es una maravilla, porque se cuenta el Riobamba en ese medio. Todos más o menos nos conocíamos, aunque sea de vista. Y yo siempre me andaba, lo que veía en las revistas, como me enloquecí con la montaña. Qué lindo, qué hermoso. Y me disfrazaba como los alpinistas en los Alpes. Oh. Y esos sueños se hicieron realidad. Y hasta ahora, cuando yo estoy en la montaña, estoy trabajando, yo sigo usando los pantalones tradicionales, la ropa tradicional que se usaban antes los alpinistas. Ahora ya es puro moda, puro marketing atrás de esta actividad, pero los viejos alpinistas todavía siguen usando. Claro. Y así me he visto yo. He visto a veces me siento disfrazado, pero es identidad. Y cuéntenos, Marquito, entre todas estas anécdotas maravillosas que nos está compartiendo y que pues estamos extasiadas, ¿no? De escucharle, ¿cuántas veces ha escalado el Chimborazo? Bueno, ahí me da un poquito de recelo con decir, porque parece una presunción, parece una prepotencia mía. Porque al lado del Chimborazo, nadie, el hombre no es ni un grano de arena. La inmensidad de la montaña, la fuerza de la naturaleza, es tan grande que no podemos comparar. Pero anecdóticamente, yo me he dedicado a trabajar en los 50 años. Son miles de alemanes que les he guiado a la cumbre del Chimborazo. Yo tengo contado y registrado con nombres y apellidos de los que subieron conmigo a la montaña más de 1000 veces. Después de las 1000 veces ya me dio miedo. Me dio miedo de la arrogancia, de la vanidad mía, de decir, tú no eres nadie para presumir. No, ¿cómo no? No, pero tanto la montaña esfuerzo, así es que, se preparó. Por esta cosa anecdótica les cuento eso con humildad, porque la montaña nos enseña también cosas, valores muy importantes. Por supuesto. Como es la humildad. Pero por supuesto. Porque ante la naturaleza, ante la montaña misma no somos nada, somos un grano en el desierto. Totalmente. Y se merece respeto. Y con esta postura humilde, sencilla, uno debe ver, todos debemos ver así la naturaleza y así respetaríamos más.
Que en los 50 años de vivir aquí en las montañas del Ecuador, me da mucha pena ver cómo hemos deteriorado las selvas en el Amazonas, en la costa, en los flancos de la cordillera, los páramos se han deteriorado, se han dañado. Y eso es una pena. Sí, Y lo mismo que nuestra regalo indígena, nuestras tradiciones, también se han ido cambiando, se han perdido. Y así es, no se ha valorado. Yo me he dedicado a la fotografía durante esto, porque parte de mi trabajo ha sido la fotografía, para documentar, para hacer promoción, simplemente para estarsearse, para rescatar todo lo que uno ve. Yo me he dedicado a la fotografía y se ve la diferencia del paisaje, y del paisaje también urbano y de la gente, ¿no? El cambio enorme que hay de la identificación, de la originalidad de los pueblos indígenas, de lo que ahora se ve. Claro. Sí, yo estuve hace unos días en Riobamba y justamente le di al Chimborazo y bueno, otras cámaras, sí comentamos que me dio una pena enorme verle que está con poquitita nieve, muy poquita. A pesar de lo que se ve poquito, el Chimborazo tiene unos grandes glaciares. En muchas épocas de la historia geológica, la parte de la tierra fue cubierta de hielo. Y en nuestro pequeño valle que tenemos ahí en el Chimborazo, en los últimos 40.000 años se ha cubierto de más de 300 metros de hielo de espesor, fíjese. Es una cosa cíclica. Pero nosotros en los últimos 100 años, por la contaminación de las industrias, de las fábricas, de los coches, hemos contaminado la atmósfera. Pero yo creo, en mi ignorancia, yo no soy un especialista, yo no tengo ningún título académico. Yo creo que gran parte de nosotros somos los culpables por destrozar, por dañar los ecosistemas, las selvas, los páramos. Eso tiene que ver mucho con el cambio climático y dentro del cambio climático la desaparición o la reducción de los glaciares. Por supuesto, claro que sí. Y eso es un llamado a la conciencia, ¿verdad? En el Chimborazo hay 18 glaciares. Son ríos de hielo que bajan de las 5 cumbres en todas las direcciones de la montaña. 9 glaciares tienen nombres alemanes. Después de Humboldt, los viajeros, los geólogos que visitaron el Chimborazo y estudiaron precisamente los cambios que había en el mundo, porque en los trópicos es un área muy sensible del mundo para darse cuenta del cambio que se produce. Y yo tengo la suerte de que uno de esos glaciares tiene mi nombre. Así, le íbamos a preguntar. Sí. Y creo que usted creó una ruta también. A ver, cuéntenos sobre eso. Claro, yo no soy el primero en haber subido el Chimborazo, en sus cuatrillas había mucha gente. Los hermanos Martínez y otros extranjeros subieron. Pero de los riobambeños yo soy uno de los primeros. ¡Qué honor! ¡Qué maravilla! Y yo he subido por 8 diferentes rutas en Chimborazo. Por todos los lados, por todos los glaciares. Tuve la suerte de cuando yo regresé de Europa, yo viví en Europa cerca de más de 7 años. Y ahí yo estuve en la escuela de guías en España. La Federación Española, amigos, me ayudaron a conseguir una beca. Yo fui, así tuve la oportunidad de ir a la mejor escuela de guías en Chamonix, en Monte Blanco. Y ahí hice provisional de guía. Y regresé al Ecuador a trabajar, a ver lo que vi yo en el mundo. Porque yo tuve la oportunidad después de graduarme como guía de montaña de estar casi en todos los macizos del mundo, en África, en Asia, en Groenlandia, en el Polo Norte, trabajando de guía. Y eso, pero no solamente por una cosa personal, no fue una idea mía, sino que me empujaron un poquito los amigos y decían, Marco, hagamos esto en el Ecuador, vamos al Ecuador. Y así comencé yo hace 50 años el turismo de aventura aquí en el Ecuador. En esa época había una agencia grande del Ecuador que se llamaba Metropolitan Tourism, de un gran empresario, un gran hombre, el señor Eduardo Proaño, y tuvo una gran visión para el turismo. Y él me apoyó en todo, y así conseguimos hace 50 años traer el primer grupo de alemanes hasta ahora. Y siguen, ¿no? Yo vivo de eso. Claro, por supuesto. Y Marquito, coméntenos, en todos estos años de trayectoria como andinista, ¿cuál ha sido una de las experiencias más difíciles con las que usted se ha topado? Bueno, por eso les contaba de que yo pagara para hacer mi trabajo, porque es una aventura.
desde que nos ponemos las botas de la madrugada, no sabemos qué va a pasar. Muchas veces me ha impresionado cuando he visto accidentes o cuando he visto algún muerto en la montaña, algún camarada que ha fallecido. Me pongo a pensar que si me voy a sacar las botas yo de noche o no, me va a sacar otra persona, porque eso pasa. ¿Y siempre va uno con ese miedo? Claro, ¿Siempre siempre sube con nosotros vamos a la montaña para vivir intensamente, pero muchas veces es motivo de... No, claro, no sabes si regresará o no, hay claro. ¿no? Y una de las peores experiencias que he tenido es una avalancha que yo estaba la avalancha es una cosa, un peligro que se llaman objetivos, que está ahí. Por más que se puede prevenir, bueno, la avalancha no se puede prevenir. En los Alpes ahora más bien producen las avalanchas para evitar cuando en las pistas de esquí o en el tráfico, para que se produzca la avalancha y no coja de sorpresa, pero no se puede prevenir. Claro. ¿Y usted estuvo en una avalancha? Yo estaba en varias avalanchas, porque he estado trabajando de primero, yo iba primero y regresaba al último. Y he estado en 5 avalanchas. En una avalancha me enterró la avalancha. Y hasta que me lograron sacar después de varios tiempos, cerca de 1 hora estuve enterrado. Y claro, no sé, pues reacción psicológica, yo perdí el conocimiento, yo no era consciente y estaba enterrado. Y probablemente sobreviví porque había alguna cámara de aire o las placas estaban superpuestas de tal manera que había circulación de aire, porque si no, en 3 minutos o 2 minutos ya nos llevamos el sofoco. Pero yo perdí el conocimiento y me veía desde afuera. Wow. Y decía, el Marquito Cruz está fregado. Ya no va a salir que ir a la mamá. Usted pensaba en su mamá. Sí, en esa especie de sueño. Y yo me volví a la conciencia el rato que veía los picos que me estaban sacando. Ahí sí veía. Después, porque eso no era doloroso, no era angustioso, no era como un sueño. Se sentía como paz, tranquilidad, me imagino. No como paz, pero no era angustioso. Porque si uno se da cuenta que está enterrado, de la angustia se puede morir. Claro. Yo he oído a los compañeros que han tenido accidentes graves, mortales, de gente que se ha muerto, un compañero que se han caído juntos, que no es dolorosa una caída, que más bien es placentero, que se ve muchas experiencias. Parte de eso yo sentí desde fuera. Wow. Eso sí, realmente es porque todavía Dios no quiso llevarme a mí. En buena hora, porque podemos seguir disfrutando de sus enseñanzas, de sus aventuras. Amigos queridos, no se muevan de sus asientos, nos vamos a una pequeña pausa, pero seguimos con esta conversación tan amena, Tocando el Cielo, con Marco Cruz. Muchas gracias. Amigos, regresamos con nuestro invitado Marco Cruz en el tema Tocando el Cielo. Nos hemos quedado extasiadas con tantas aventuras que nos cuenta y usted, Marquito, debe conocer a muchas personas, tanto internacionales como nacionales. Sin embargo, tenemos un personaje local que quisiera saber si usted lo conoce, Baltasar Ushka. Claro, mi amigo. Nosotros nos conocemos desde niños. El Baltasar es el hijo mayor de los 3 hermanos del Taita Ushka. Taita Ushka era un indígena de las 4 esquinas de Pulingui, que era albino, era un zarco, como se llama en quichua a los albinos. Era un hijo del Chimborazo. Y esta costumbre de los hileros o de los neveros, como llamó Humboldt, es una tradición cultural española, heredada de los romanos, heredada de los árabes. Entonces, a Granada venía la nieve, el hielo de la Sierra Morena, de la Sierra Nevada, del Mulhacén, del Veleta. Vimos los pozos de nieve de los cerros de Valencia, abastecían de nieve, de hielo para el Mediterráneo, para los refrescos en el verano. Yo todavía conocí en Navarra los pozos de nieve de Navarra, que son una especie de hornos, la forma de hornos construidos de ladrillos, donde se almacenaba la nieve y el hielo para usar en la época de calor en España.
Y esa tradición fue introducida aquí. No hay tradición andina del uso del hielo. Solamente en la cordillera de Vilcanota, cerca del Cusco, ahí hay un día, el día de Coleoctor, la fiesta del Coleoctor, de la estrella de la mañana de Venus. Ahí suben los indígenas al glaciar, ahí el señor de Coleoctor, de Collorriti, hacen una fiesta y suben a la montaña, al glaciar, a traer pedacitos de hielo para con esa agua santificar los campos de sus casas. Pero aquí no, esto es una costumbre europea que se mantuvo durante la colonia, y en Riobamba se mantuvo porque hubo una mezcla de nuestras creencias. El catolicismo, porque el Chimborazo es una montaña sagrada, y para nosotros en la conciencia social es una especie de comunión. Por eso se mantuvo hasta hace poco. Ya desgraciadamente esta tradición ya se está perdiendo, como muchas otras, ¿no? Se ha muerto ya. Sí, él es considerado el último hielero, ¿verdad? Les contaba que en la época que yo subí, en los años 50, que yo subí por primera vez a la nieve del Chimborazo, yo me topé con un grupo de hieleros que bajaban del Chimborazo, que eran como 100 burros que arriaban y venían silbando para espantar el Guaira. El Guaira es el mal aire, el mala influencia de los espíritus malignos que también habitan la montaña. Y eso me recuerdo con mucha vivencia. Yo conocí al padre de Baltasar, los hermanos Baltasar, uno de ellos, Juanito, se murió porque se dedicó al trabajo. Qué pena. Y en Chimborazo vivió muchos años esta tradición, porque nuestras madres, nuestros ancestros usaban la nieve, el hielo, para mantener los alimentos, para hacer los helados. Antes en Riobamba, en el año 60, nadie tenía nevera, todo el mundo teníamos nevera. Antes era una cosa que no existía. Así es. Y era muy común, en la Plaza de San Alfonso había casi una cuadra donde se compraba y vendía el hielo. Qué hermoso. ¿Y cómo? Yo tengo la curiosidad de saber cómo nuestros indígenas ascendían al Chimborazo, cómo se protegían. Es bien interesante la pregunta que me haces, no solamente por los hieleros, porque en el Chimborazo yo tuve estos caminatas, en estas exploraciones que he hecho, yo descubrí un santuario, un importante santuario inca, que construyeron los incas cuando conquistaron el valle de Chimbo. Los incas subían a las montañas, no con nuestro afán, no. Los alpinistas subimos por nada, somos los conquistadores de lo inútil. Los incas subían a hacer una ceremonia que se llama la capacocha, que era sacrificios humanos de niños y de niñas vírgenes para entregar, hacían unas ofrendas al sol, no solo a sus ancestros. Eso se ha encontrado de una forma accidental o guiado por los profanadores de las tumbas, pero hay una investigación muy seria de un arqueólogo americano con una universidad de Argentina que encontraron uno de estos santuarios en la cumbre de una altísima montaña en Atacama, que es el Llullaico, de 6.730 metros. Ahí encontraron a 3 niños que fueron sacrificados. Se les durmieron con chicha y con coca, se quedaron dormidos por 500 años, y estas 2 chicas y el niño estaban completamente preservados, eran como pollos en una nevera. Y así se ha entendido mejor todo este ritual que hacían los capahuistas, sacrificios humanos para congraciarse con los ancestros, con los espíritus que viven, con los apus que viven en las montañas, para tener acceso al agua, tener buenas cosechas, para pagar un favores o para pedir un favor y evitar una desgracia en sus comunidades. Yo tuve la suerte de descubrir uno de los importantes santuarios que hay en el Ecuador hasta ahora. Entonces los indígenas subían ocasionalmente a la montaña, a esos sacrificios, a estas visitas. Era un peregrinaje en esa época, cuando en el siglo XVI se dio un fenómeno frío que se llamaba la pequeña edad de hielo. Entonces los glaciares, el hielo estaba mucho más abajo, y ahí hasta ahora se ven en los antiguos campos de hielo, hay campamentos, hay ofrendas que hacían estos para obtener el agua para sus comunidades. La gente no vivía en los páramos. Claro. Subían ocasionalmente, como desde el siglo XVII, los hieleros que subían a traer el Chimborazo.
Qué interesante. Es una tradición hermosísima, sí, ¿no? qué pena que ya... En esa época la gente indígena andaba descalza, andaban esas sandalias de cabuya. Y también había unas botas de las llantas recicladas. No había estas botas que se ve ahora, son muy comunes las botas de caucho. Pero eso es lo de menos. Yo he subido al Chimborazo con las botas casi de caminar en la calle. Sí. Es la experiencia ya también, Marquito. Pero ahora ya tenemos equipos sofisticados, ya cada vez más ligeros, más técnicos, más abrigados, pero claro. Uno se adapta a todo. Y Marquito, tenemos también conocimiento de que usted visitó la Cueva de los Tallos y de que ahí se encontró con un personaje internacional, pero de muchísima valía. Coméntenos, por favor. Mira, yo cuando regresé de Europa, yo vine a trabajar en la Dirección Nacional del Turismo con un proyecto español para hacer el plan de turismo nacional, el plan de turismo en el Ecuador. Y yo vine contratado para hacer el inventario turístico del Ecuador. Y durante 4 años yo recorrí el país en helicóptero, en vehículos terrestres, en canoas, a pata, en mula, por todo el país, mirando, apuntando todo lo que veía, todos los recursos naturales y culturales que sirven para promover el turismo, para dar a conocer un país maravilloso realmente. Yo no tuve una preparación académica, como les dije, pero eso fue un descubrimiento. Yo tuve que aprender a leer de todas esas cosas, de geología, de antropología, de etnografía, de botánica, una riqueza maravillosa en nuestro país. Y ahí tuve la suerte de visitar la Cueva de los Tallos, una formación antigua en la cordillera del Cóndor. Pero luego, en los años, por ahí, en los 60, se inventaron las leyendas de que eso fue construido por una guerra de sobrevivientes y una guerra galáctica. Y yo he visitado varias veces, porque es un fenómeno geológico muy importante. Y la Dirección de Turismo me pidió que acompañara cuando había una expedición organizada por ingleses y la Universidad Católica. Yo fui caminando, y la mayor parte venían en helicóptero, yo estaba ahí ayudando en lo que podía, por lo que era parte de la Dirección de Turismo. Y un día, que estaba en la boca de entrada, vino un señor con mucha gente que venía. Dijo Neil Armstrong, y dije, mucho gusto, Marco Cruz. Pero no me sonaba, después ya no me acordaba. Y lo más interesante es que el señor, claro, viendo la actividad que yo tenía, todo, le llamó la atención y me preguntó, dice, todo el mundo me pregunta cuando yo llegué a la luna, dice, y ahora yo te voy a preguntar, si vos me viste, ¿dónde estabas? Despejado por todo lado. ¿Dónde estabas cuando cuando llegué a la luna? Y dije, realmente era una aventura. Yo me iba haciendo autostop al Pirineo, a trabajar en un parador que se llama el Monte Perdido, que es una maravillosa montaña entre Francia y España. Entonces, yo llegué al anochecer muy cerca, pero no pude hacer un solo día. Ya me cogió la noche y como no tenía plata para pagar la pensión, me senté en el parque y dije, voy a esperar hasta que amanezca, un parque chiquito de una población que se llama Balbastro. Y había un montón de gente ahí en la esquina que se aglomeraba en un bar, y como hacía frío me metí al lado del bar así para guarecerme un poco. Y la novedad era de que el hombre llegaba a la luna todavía en televisor a blanco y negro. Claro. Entonces, claro, los españoles son en esa época todavía más buenas personas. Donde eres, de comer, a dónde va, todavía me invitaron a comer, me invitaron un vino a picar, y ahí vi la llegada de la luna, muy interesante. Todo el mundo ya se retiró, y yo no tenía dónde irme, y yo al señor del bar le ayudé a retirar las mesas, a limpiar, y me mandó hasta arreglando una botella de vino con un buen pedazo de pan con jamón para continuar mi viaje. Y eso le conté y estaba encantado de la aventura. ¡Qué alhaja! ¡Qué hermoso! ¡Qué alhaja! Pero realmente tal vez hubo unas circunstancias de que me he topado con personajes así increíbles y muchas veces ni les conocía o no me acordaba. Una vez que teníamos un hotel en Riobamba, yo siempre estaba al frente de la casa y yo siempre les invitaba a los más simpáticos, les invitaba a mi casa a conversar, a tomar un vino. Así que había una pareja que se interesaron mucho, muy guapa la señora, y él era moreno, alto, más bien negro, negrito, así.
Y yo les digo, vamos a comenzar en una casa. Y tengo, pues, estaba interesado en arqueología y tengo una colección, estaba enseñando. Y el señor decía, dice, ¿tú me conoces? Sacó una gorra de esas de béisbol. Dice, ¿tú me conoces? ¿Quién soy? Y yo digo, no sé quién es. Y entonces, pues, él quería tomarse un ron. Si no había ron o no nos gustaba vivir, te invito a una casa. Le di el ron, estábamos conversando. Y insistía, ¿no? O sea, ¿me conoces? ¿Tú me conoces? Y yo, tanto que me insistía, que yo digo, ese es boxeador. Y al final, cuando se fue, dice, cuando tú vas a Estados Unidos, de vez en cuando sí vamos una vez al año. Si te vas al lado del este, a Nueva York, tal, me llamas a este número. Si te vas a la otra costa, al oeste, me llamas a este número. Pero tienes que llamar. Digo, muchas gracias, así como todo el mundo dice cuando se despide. Y cuando yo regresaba a la casa, mi mujer me dice, ¿con quién estabas? Digo, un señor. Dice, Harry de la Fonte. Digo, ¿quién es? Es un famoso cantante. Claro que sí. Y no me perdonaban que no haya reconocido. Ni un autógrafo, nada, Dios mío. Qué maravilla, ¿te imaginas? Sí, ay, Dios mío santo. Bueno, así pasa, ¿no? Uno no tiene que conocer a todos. Pero en verdad, dentro de esta vida que tengo, yo he tenido la suerte de conocer a personajes que solamente les he visto en revistas o en libros. Claro que sí, claro que sí. Y eso es una de las grandes oportunidades que Dios me ha dado de conocer a esta gente valiosísima. Me han escrito libros, como aquí nuestros compatriotas. Déjenme expresar mi gran admiración que tengo por estos alpinistas grandes, que han hecho grandes proezas en Himalaya, como Iván Vallejo, como Santiago Quintero, ahora estos jóvenes, Carlita Pérez y el Esteban Topomena. Realmente son unos baluartes, grandes personajes de su juventud. Sin duda alguna. Sin duda alguna. Y realmente de admirar. Sí. A todos ustedes. Y también he tenido la suerte de conocer a gente que en mi vida yo soñé con siquiera conocerles de lejos. ¿Como quién, por ejemplo? Reinhold Messner, el más famoso alpinista de todo el mundo es Reinhold Messner. ¿Ya? Es lo máximo que ha habido y lo que gracias a Dios todavía tiene más o menos mi edad. Yo soy amigo de él desde hace muchos años, el más famoso alpinista. Y una vez él subió la primera vez todos los 14 montañas más altas del mundo, cruzó Groenlandia y el Polo Sur. Y me contaba que en el Polo Sur se imaginaban en esos momentos dificilísimos, durísimos, de monotonía, ¿no? Pues en la montaña siempre uno está muy activo y casi no se da cuenta que pasa el tiempo, pero en una travesía larga o quedarse horas o días enteros parado en una tienda, una carpa, esperando que pase el mal tiempo. Uno se imagina cosas fantasiosas y para matar el tiempo, para llevarse el tiempo. Y él escribe en el Polo Sur, escribe diciendo que se imaginaba esas cosas increíbles para pasar el tiempo, y me pregunta si tú alguna vez has soñado esas cosas increíbles. Yo dije, sí. ¿Cuáles? Cuando digo, sí, de que Reinhold Messner invite a su casa y él se ponía a llorar, Marcos. ¡Ay, qué lindo! Es el premio más grande que he tenido. ¡Oh, qué lindo, Quería Marquito! consultarle a usted, ¿qué otros sitios al subir al Chimborazo se pueden conocer? ¿O solamente uno va y conoce el Chimborazo? No, el Chimborazo es una montaña muy grande. Una montaña que, bueno, ahora gracias al conocimiento, las investigaciones que han hecho del Instituto Geofísico de la Politécnica Nacional, se han hecho muy importantes estudios. Se conoce que el Chimborazo es un volcán múltiple, formado por 3 diferentes edificios volcánicos, grandes glaciaciones. O sea, hay una infinidad de posibilidades de desarrollar el alpinismo. Lo que pasa es que nos juntamos la mayor parte en un solo sitio. Claro. Es la gran posibilidad de estas nuevas generaciones de guías, de alpinistas aquí en el Ecuador, que ojalá, llevados por ese espíritu noble y grandioso de la montaña, sigan haciendo la actividad y no se disminuye el valor, no se agreda la montaña. Usted se cuenta de lo que pasa en el Everest, la montaña más alta del mundo, ¿no? Que hacen hasta 5 horas de espera para llegar a la cumbre, como si fuese una atracción de Disney World. Wow. Entonces se ha desprestigiado, se ha desvalorizado. Claro. Se ha quitado esa grandeza de las montañas. Ojalá eso no nos pase aquí en el Ecuador. Claro. Con un turismo organizado,
con una mentalidad de conservación, de turismo sustentable, podamos nosotros, en esta maravillosa geografía que tenemos de montañas, de selvas, no hacer lo que ha pasado en otros lugares. Así es. Total. Marquito, usted tiene una esposa completamente hermosa, muy dulce, Muchas Jimenita. Ujú. Sí, yo, bueno, la he visto en videos, en fotos y me parece una mujer excepcional. ¿Qué representa Jimenita para usted en su vida? Bueno, una parte muy importante de mi vida, y más que nada la paciencia que he tenido de aguantarme, porque no es fácil de ser la mujer de un alpinista, de un aventurero, porque siempre estamos afuera. Ajá, claro. Y Jimena, yo le conocí muy joven, tenemos 20 años de diferencia, yo le conocí muy jovencita, yo le evitaba, yo no quería enamorarme, pero así fueron, y tenemos 2 niñas preciosas. Le conquistó. Y gracias a Dios, a pesar de que toda la vida es bien complicada, difícil, llevarse bien, ser respetuoso, y es, en la parte íntima, pues, con el amor, con el respeto, hemos formado un hogar. Sí, muy lindo. Que es mi segundo hogar, desgraciadamente. Yo estuve casado en España, tengo ahí 2 hijos y 5 nietos. Pero a pesar de todo, Jimena ha sido muy amorosa, muy comprensiva para poder llevar también estas dificultades, ¿no?, que hay. Y es un soporte muy grande. Y más que nada, ahora es un soporte muy importante en mi vida, porque yo tengo desde hace muchos años no sé lo que tengo, no tengo plata, no tengo nada, todo lo llevo a la Todo, Jimena. muy bien. Y así tengo ya la libertad de poder dedicarme a lo que me gusta. Claro que sí. No me intereso, no pierdo tiempo en cosas que no son para mí realmente. Yo me dedico a lo próximo. Y llega la parte más dura, con mucha fuerza, con mucho ánimo, con mucho ejemplo para mis 2 hijas. Lleva la parte más dura, que es la administración, claro, y todas las cosas cotidianas de la casa. Marquito querido, antes de que se termine el tiempo, tengo una consulta, una duda. Quiero que nos comentes sobre aquella aventura maravillosa, muy fuerte también, que sé que usted tuvo cuando visitó el Polo Norte. Bueno, yo estuve en Groenlandia, que eran los lugares habitados por el hombre más remotos. Ahí se desarrolló una cultura inuit, los conocidos como esquimales. Ya. Yo estuve la primera vez estuve en el año 71, 70, por ahí. Y todavía en esa época vivían como en edad de piedra. Oh. No había agua dulce. Ahora, por el derretimiento de los glaciares, y hay ríos, hay corrientes. En la parte occidental, donde estuve en Mozambique, no había agua dulce. ¿Y cómo? Los esquimales no se bañaban nunca. Ya. Y claro, y las mujeres, los guapas, tienen una especie de, cuando son jovencitas, y después de la vida se hace muy fuerte. Todo. Claro. Y huelen a pescado, pues se lavan se limpian con grasa de foca. Pero a las 2 semanas yo ya olía a los alemanes que venían. Y ellos se dedicaron con un concepto maravilloso de la supervivencia en esas condiciones extremas, increíbles. Estuve en 3 ocasiones. La última vez fuimos a hacer un documento, yo guié a unos 2 amigos alemanes para hacer una película sobre los últimos esquimales que cazan el oso polar. Ya. El oso polar es un animal mítico, muy importante para comerse. Usan la piel para la ropa. Y además muy peligroso, o sea, a veces tienen que luchar por su vida. Claro. Y cada vez los osos van más hacia el norte porque van perdiendo territorio. Y ahí tuvimos ocasión de con una familia de esquimales y Rinconeo hasta cerca del Polo Norte, es muy difícil porque el Polo Norte no está fijo. Es un banco de hielo que se mueve de acuerdo a las corrientes marinas. Para estar exactamente en el Polo Norte hay que cruzar. Si en un momento de esa travesía se llega al Polo Norte. Nosotros nos acercamos al Polo Norte. Y en esa época, en el año 76, no había GPS. Ahora cuando llega acá a la casa, con GPS no hace falta ni averiguar a nadie. Así es. Ahí había que saber navegar con instrumentos como los marinos para saber la ubicación. Yo no sé ni sumar ni restar, pero yo no me podría orientar con esas tablas matemáticas, trigonométricas, era dificilísimo. Pero
siempre ha habido una fuerza maravillosa que te tiene a Dios cerca. Qué maravilla. Un Qué hombre lindo. muy creyente, muy Sí, sensible. de una fe de mamá, Sí. una fe ingenua, de que hay que creer sin ningún cuestionamiento. Así es, y justamente así. Sí. Sigue, Sandrita, no te preocupes. Marquito, usted, mientras vamos a hablar de este tema, Ajá. o tú tienes una Yo sorpresa. tengo una creo. sorpresa ¿cómo para te voy a Marquito. interrumpir? Tengo una linda claro, sorpresa, así Marquito. es. Quisiéramos, pues, que mire estas fotografías, que nos diga qué es lo primero que se le viene a la mente, cuáles son esos recuerdos maravillosos que seguramente evocarán al ver estas fotos. Coméntenos, por favor. Gracias, Sandrita. Ay, mamá. ¿Qué recuerda de ella? Marujita, ¿verdad? María del Carmen. María del Carmen, con cariño se le decía Marujita. Como todas nuestras madres, las mejores madres del mundo, unas santas. Mi mamá tuvo 9 hijos. Y papá hacía una broma en los censos, le preguntaban ¿cuántos hijos tienen? 9 hijos, dice todos vivos, dice unos vivos y otros mudos, pero todos comen. Una santa de animales. Ella nos hacía los vestidos de torear, cuando toreábamos de guambras, y era la que me hizo los primeros equipos para subir a la montaña. Y ella está en el cielo. Papá también fue un buen padre, un gran hombre. Siempre me acuerdo de eso. De un gran ejemplo, ¿verdad? En los momentos más difíciles me acuerdo de ellos. Son su fortaleza. Ahora que está de moda esos alpinistas, así, gente muy deportistas que se ponen de ejemplo. Yo no me pongo de ejemplo de nadie porque soy una persona normal, común, con muchos defectos, con muchas limitaciones, con muchas miserias. Entonces, los momentos difíciles de mi vida siempre les tengo presentes a mis padres. Qué lindo. Son mis hermanos, los cuatro hermanos. Éramos 4 varones, 5 mujeres. Uno falleció en el COVID, el Miguelito. También nos llevamos muchos. Los marinos viven en España más de 50 años. Yo soy el segundo de la familia. Y es toda la familia con las hermanas pequeñitas. Aquí no estoy yo porque viví en esa época, viví en España, viví en Europa. Y el Chimborazo. Es el cuento de que el Chimborazo se ve de todo lado de Riobamba. Pero era tan lejos como la luna. Desde cuando lo que era para un guambe del colegio, de haber subido a la cumbre del Chimborazo, nadie me creía. Claro, por supuesto. Y ahora todo el mundo sube, ¿no? Mucha gente sube al Everest para tomarse la foto. Antes no teníamos cámara. Y papá era fotógrafo. Y cuando ya la primera vez, cuando ya me vio seriamente en la montaña, me prestó una cámara de él y dijo, me decía, Marquito, llévate la cámara, pero acuérdate que la cámara vale más que la casa donde vivía. Si ponemos la cámara, claro, era su instrumento de trabajo, por supuesto. Así que todos esos recuerdos realmente maravillosos. Qué lindo. Que Dios les tenga a su lado. Qué linda sorpresa que le diste. Sí, me emocionó mucho, Marquito. Con papá. Qué lindo. Bueno, pues. Muchísimas gracias por estas. Es un regalo, es un obsequio de Quinta Parada para usted, Marquito, con todo cariño. Con todo cariño. Sí, qué pena que ya nos quedan poquitos minutos nada más. Sí. Pero justamente queríamos preguntarle, y mientras le preguntamos, nuestros televidentes o nuestros seguidores van a ir viendo unas fotos hermosas. Coméntenos sobre el Chimborazo Lodge, por favor. Esa es otra suerte que he tenido de lograr un pequeño rincón en el Chimborazo. Durante 40 años he hecho todo lo posible por rescatar el páramo. El páramo es uno de los grandes ecosistemas del Ecuador, muy importante para la vida humana. De ahí nos viene el agua. Parte del equilibrio del clima.
En el páramo hay una gran biodiversidad de plantas, muchas del 60% son plantas endémicas que solamente se dan en esos lugares. Y otro gran servicio ecológico del páramo es la limpieza del aire. Los millones de plantas que hay en el páramo, las pajas, absorben el anhídrido carbónico y limpian la atmósfera, tanto como los selvas tropicales. Y eso desgraciadamente no somos conscientes. Y después de la reforma agraria, que es hace mucho tiempo para ustedes, en el año 50, fue en el año 64, la primera y la segunda en el año 72, el páramo se está reduciendo muchísimo. Y es la falta de agua, el cambio climático, la desaparición de las especies vegetales y animales, se debe a la destrucción del páramo. Y usted al construir el Chimborazo Lodge, me imagino que cuidó que nada de eso. Sí, hace 40 años hemos mantenido, tratamos de preservar, y justamente al lado de un sitio histórico, de un tambo histórico milenario, que estaba en el camino, se llama el camino de las Yungas, que iba el camino desde los Incas, el camino de la sierra, iba a la costa para rescatar el espóndilus, para traer la coca, traer la sal. Ahí había un tambo que estuvo en uso hasta 1906, hasta cuando el ferrocarril llegó a Riobamba, ahí se olvidó. Ahí justo en ese terreno que en su momento tuvimos la suerte de comprar, ahí tenemos nuestro pequeño albergue de montaña, solamente con 12 habitaciones, pero creo para mí lo más lindo que he podido hacer algo para el país y para los extranjeros que nos visiten, los nacionales. He hecho con todo el amor, con todos mis recuerdos, con todo lo que se enfrentó a la montaña, he empezado en eso. Con las botas viejas, con las cantimploras viejas que ya están en la basura, he decorado eso, porque todos esos pequeños rinconcitos con las mínimas tonterías que hay ahí representan parte de mi vida y las vivencias que yo tengo en mi vida. Tiene una historia, es verdad. Yo tengo la suerte de conocer el Chimborazo Lodge y bueno, realmente muy, muy recomendable, amigos, de que vayan a visitar, porque ustedes están literalmente a las faldas del Chimborazo, ¿no? Y ven pues ahí la majestuosidad de la naturaleza, además que cuentan con la experiencia maravillosa de Marquito para que les ayude a subir al Chimborazo, si eso es lo que ustedes desearían, o pues, claro que sí, o pues degustar las exquisiteces que Chimborazo Lodge ofrece y obviamente el buen gusto de Jimenita, su esposa, que se ve plasmado en cada uno de los detalles, de cada uno de los adornos, en cada una de las cosas que ustedes ofrecen. Y Marquito, coménteles a nuestros amigos en dónde podrían ellos encontrar a Chimborazo Lodge. El Chimborazo Lodge está localizado al sur del Chimborazo, a 4.000 metros de altura. Tenemos una pequeña oficina en Riobamba, que es donde se hacen las reservas. Pero lo más importante que lo hemos logrado, Reza Jimena, mis hijas, es que el Chimborazo sea una cosa especial en el Chimborazo, de no alterar el paisaje, de no alterar la vegetación, de no alterar ese equilibrio maravilloso de la naturaleza. Y poco a poco hemos logrado eso porque hemos rescatado que aves, todo el ecosistema de plantas, de aves, de mamíferos, los venados es muy común en la tarde ver. Inclusive ya tenemos experiencias de que poco a poco, ojalá los condes regresen al Chimborazo. Eso deberíamos hacer nosotros. No es por ambición que tengo esas hectáreas ahí en Chimborazo, quisiera tener más o alguien que tenga más con el fin de conservar. Ahí no se da agricultura, no se debe tener ganadería. Todos debemos estar preocupados en mantener, aunque sea en nuestra pequeña personalidad, en nuestra pequeña cotidianidad, tratar de preservar nuestra naturaleza, porque es el futuro nuestro y de nuestros hijos. Totalmente de acuerdo. Entonces, Marquito, ¿qué tal si nos invita a Sonia y a mí y a nuestro equipo a visitar el Chimborazo Lodge? Están invitados, vengan y ya pueden hacer un programa solamente para hablar de la montaña, pero en vivo y en directo, para que ustedes sientan, para que ustedes transmiten. Yo no tengo esa capacidad que tienen ustedes de poder expresarse debidamente. Estoy lleno de emociones, no puedo estarme aquí tranquilo. Así que con todas las excusas, ojalá haya estado a la altura de ustedes. Pero es que eso es lo que más nos agrada de usted, que es un hombre sencillo, espontáneo,
De un alma muy noble. Así es. Entonces, más bien le damos las gracias por haberse dado el tiempo de venir a Quinta Parada y compartir un poquito de Muchas gracias, Soñita. Y déjeme, una vez más, expresar la gran admiración y respeto que tengo con su papá. Muchas gracias. Es mutuo. Ese sentimiento es 100% mutuo. Él le quiere mucho, le respeta mucho. Y si hubiera podido hoy estar aquí junto a usted, lo hubiera hecho. Muchísimas gracias. Quiero decir un abrazo. Gracias, Marquito. Gracias, amigos. Y no se despeguen de las cámaras, o mejor dicho, no, ya nos estamos viendo, ya no quiero irme. Por eso les digo que no se despeguen de las cámaras. No quiero irme, pero al final del programa vamos a poner la página web y los teléfonos datos para que ustedes Chimborazo puedan visitar el Chimborazo Lodge, que me han contado. Es hermoso. Pero, y puede observarse el Chimborazo. Pero esperamos pronto ahí. Iremos. Ya saben, chicos, nos vamos pronto a Riobamba, al Chimborazo Lodge. Estamos muy pronto les enviaremos noticias desde ese hermoso lugar de El Chimborazo. Gracias, amigos, nos vemos la próxima semana. Muchísimas gracias.